Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para las universidades es muy importante. Obviamente no solo para las universidades, es muy importante para el país, pero visto desde nuestras universidades, sin duda es un tema fundamental, el tema del emprendimiento y la innovación social en México. Y están con nosotros para conversar sobre este tema Fernando Lelo de la Rea, cofundador y socio de Antoni y Lelo de la Rea Venture Partners, cofundador de Numa México y fondeadora. Iba a decir fondo creadora, perdón, fondeadora. Está también con nosotros Enrico Robles del Río Head, ¿estoy diciéndolo bien? Sí, correcto. Del Río Head of Endeavor Intelligence. Correcto. Gracias por estar aquí. Itzel Villa Salinas, directora general de programas de emprendedores y financiamiento en Instituto Nacional del Emprendedor. Gracias por estar aquí. Bueno, en realidad, hasta donde he podido revisar algunas cifras y algunos datos, la verdad es que el tema del emprendimiento ha tenido éxito, sobre todo recientemente en México, ¿no? Sí. Se ha vuelto algo muy importante. Entiendo que hoy las empresas, las pymes famosas, representan hoy más del 50% del Producto Bruto de nuestro país, lo cual es realmente ya una cifra muy significativa. Y hay una serie de iniciativas que han sido temas, acciones que han contribuido o entiendo que han contribuido. ¿En qué consisten estas acciones, las acciones más importantes que han contribuido? Entiendo que el Observatorio Nacional de Emprendimiento y también la Red de Apoyo para Empresarios han sido acciones que han sido muy útiles para promover esto, o de dónde viene este crecimiento, este éxito, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar justo desde la perspectiva del gobierno. La creación en sí del Instituto Nacional del Emprendedor obedece justamente a la evolución que ha tenido el ecosistema emprendedor en los últimos 5 años. Es decir, en 2012, cuando hay un cambio de administración, ya venía trabajándose en una política pública de apoyo a pymes que como bien tú comentas, cada vez se ha ido reconociendo mucho más la importancia y la relevancia que tienen este tipo de empresas para la economía del país y de cualquier país, no solo de México. Sin embargo, venía ya también empezando a figurar el tema de emprendimiento como clave, como agente clave para el desarrollo económico a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, justamente al hacer este análisis, pues se da la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Para qué? Para atender 3 líneas de acción principalmente: el poder tener un entorno amigable para la creación de nuevos negocios, el ser un articulador de todas las iniciativas que contribuyan a la creación y el desarrollo de un emprendimiento, y el apoyar a diferentes tipos de emprendimiento, porque no todos los emprendimientos son iguales. Entonces, con estas 3 líneas de acción, se crea el Instituto Nacional del Emprendedor, acompañado con la Red de Apoyo al Emprendedor para cumplir con este objetivo de articulación de iniciativas tanto públicas y privadas que contribuyeran con el desarrollo del ecosistema emprendedor como tal, ¿no? El observatorio es una iniciativa todavía más reciente, también por parte del INADEM, pero justamente nos sirve para saber cómo estamos en relación al emprendimiento en México y cómo podemos mejorar las políticas que hoy existen en relación al emprendimiento. Muy bien. Y bueno, ¿cómo estamos en este momento? ¿Hacia dónde vamos con esta cuestión del emprendimiento, Fernando, por favor? A ver, yo creo que en efecto estamos viviendo el inicio de un movimiento bien importante, no solo en México, sino a nivel mundial, pero México tiene todos los componentes de un checklist que podríamos hacer de cómo un ecosistema emprendedor, una dinámica económica en materia de emprendimiento están dadas para que tengamos un fuerte detonante de la economía. Primero porque la condición macroeconómica es estable, y eso ahora lo damos por hecho, pero hubo un freno a la innovación y el emprendimiento en México durante generaciones, simplemente por falta de estabilidad, porque necesitas horizontes largos de inversión, porque necesitas estabilidad para poder tomar esos riesgos y poner un proyecto que no alcanzas a ver en el futuro cercano a riesgo. Segundo, porque hay un abaratamiento de los costos y de la tecnología bien importante, y eso se da a nivel mundial. Las barreras a la entrada en el mundo del emprendimiento, y en particular en lo que nos atañe a nosotros de emprendimiento de alto impacto, han bajado muchísimo. Simplemente es mucho más accesible, barato el emprender, y ese bajón en las barreras de entrada permite que más gente se anime.
En tercer lugar, hay un factor institucional, y ya lo hablaba Itzel, el gran detonante es el Instituto Nacional del Emprendedor a partir del 2013, pero hay todo un conjunto de jugadores a nivel de universidades, de aceleradoras, de programas públicos, de inversionistas privados, de organizaciones como Endeavor, que están asegurándose que el emprendedor maximice sus posibilidades de éxito. Y cuarto, hay un tema cultural, y hay un tema cultural ligado a las generaciones. Las generaciones estamos viendo cada vez más en los jóvenes un deseo de ligar su desarrollo profesional a el impacto que puedan tener en las vidas de otros, y ahí la vinculación con el emprendimiento social, que es el tema que nos atañe. Esas 4 condiciones están dadas hoy en México y se está trabajando bien. La política pública está dictando el paso, el sector privado está respondiendo, están habiendo inversiones, está habiendo crecimiento. Y hay un cambio de paradigma que me parece que el INADEM trajo a la mesa, que Endeavor ha estudiado mucho, que es, en vez de entender nuestra economía como una economía estática en donde te catalogas como una gran empresa, como una mediana empresa, como una pyme o como un microempresario, lo importante es la trayectoria, es comenzar pequeño sabiendo que puedes llegar a ser las grandes empresas de mañana. Lo más importante para el ecosistema emprendedor hoy es, estamos construyendo las bases de las que serán las grandes empresas de México del futuro. No las pymes, no un pequeño grupo de empresas que se quedarán como emprendimientos. Las grandes empresas de mañana se están fundando y eso a mí me parece muy esperanzador. Muy bien. Enrico, ¿qué es Endeavor? Pues Endeavor lo catalogamos como un movimiento global. Estamos en más de 50 países, perdón, en 27 países, 52 ciudades. Y este movimiento lo que busca es impulsar el emprendimiento de alto impacto, tratar de transformar las economías en los países en los que estamos a través del apoyo a estos emprendedores, que es un grupo de emprendedores que crecen de una forma acelerada y tienen un comportamiento probablemente con un componente tecnológico que es un facilitador para permitirles crecer. Y Endeavor en México tiene cerca de 15 años, estamos cumpliendo este año 15 años, los primeros 10 años nos enfocamos a una etapa de desarrollo y construcción del ecosistema de emprendimiento, como comenta Fernando Itzel. Nos tocó también desde la evolución del fondo PYME al fondo emprendedor, se empezó a incursionar con la palabra emprendedor y hoy hablamos también de las empresas que se llaman scale-ups, que son esas empresas que crecen 20% en los últimos 30 años, tienen un crecimiento anual compuesto constante y tienen retos por ese crecimiento acelerado, y esas son las empresas donde nosotros vemos que podemos apoyarlas porque se encuentran en un punto de inflexión, y si las apoyamos pueden seguir creciendo y, como comentaba Fernando, ser esas siguientes empresas grandes que lideren la economía, ¿no? Ahora, hablemos de esto del entorno, del ecosistema, digamos. Supongo que en esto lo que está en juego son, por ejemplo, muchos servicios, ¿no? Asesorías, servicios de las universidades, muchas veces, por ejemplo, el diseño, por ejemplo, ¿no? Tener una escuela de diseño que pueda apoyar a una empresa, no sé, digamos, hay toda una serie de cuestiones que están detrás de ese entorno. ¿Qué tanto? Pienso que eso es el entorno, más otras cosas que supongo, explíquenmelo ustedes, ¿no? Pero hay cosas que imagino que tienen mucho que ver, buenas asesorías jurídicas, buenas asesorías para exportar, ¿no? La pequeña empresa, supongo, no tiene, o la pequeña y la mediana empresa no tiene departamentos ni oficinas para estar viendo cómo exportar a otro país o cómo exportar a Estados Unidos, etcétera. Todo eso, por un lado, supongo que es algo que desde una política gubernamental se puede hacer, pero también son ese tipo de cosas que supongo que están ahí también, que es un ambiente, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en eso? ¿Qué sería el entorno y el ecosistema que está ahí alrededor de esto? Mira, justamente lo acabas de definir, el ecosistema es la suma de todos esos componentes. Nosotros desde la perspectiva del gobierno no podemos ni debemos hacerlo todo, ¿no? Es más bien, asóciate con el especialista, con el que lo sabe hacer, para que entonces tú seas solamente un acompañante y un facilitador y ese especialista lo lleve a cabo. Te explico un ejemplo muy claro con esto. Nosotros tenemos una estrategia para coinvertir en fondos de inversión de capital de riesgo que invierten en empresas de alto potencial para que estas empresas se desarrollen en etapas tempranas donde tradicionalmente en México no había inversión.
¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta, nosotros gobierno no somos los especialistas en identificar a estas empresas en las que Endeavor sí las sabe identificar perfectamente, OLVP también sabe identificar perfectamente, entonces ¿qué hago? Me asocio con un fondo como OLVP para que vayamos juntos en coinversión y con esto con dos beneficios. Uno, esta parte de identificación y de especialización, y dos, multiplico los recursos que tengo como gobierno, porque además los recursos son finitos, ¿no? Entonces esto me da la posibilidad de llegar a muchas más empresas, pero con un porcentaje de eficiencia mucho mayor. Entonces esto a nivel política pública habla de un muy buen resultado, pero además dejas que el ecosistema por sí solo se impulse y se mueva hacia la dinámica donde se tiene que mover sin convertirte en un freno o sin convertir a estas iniciativas en dependientes de, ¿no? El ecosistema funciona solito, entonces nosotros como gobierno es lo que hacemos. Y lo que sí hemos notado es que cada vez ha ido habiendo una mayor especialización en los diferentes componentes. Anteriormente, por ejemplo, había incubadoras generales, ¿no? Y entonces tú llegabas con un negocio de lo que fuera y te atendían. Ahora hay negocios incubadoras especializadas en tecnología, hay incubadoras especializadas en impacto social, en industria creativa. Entonces, y así como las incubadoras, también las universidades, también los Fab Labs, los coworkings, los fondos de inversión. Entonces, esto obedece justamente a que se empiece entonces a evolucionar el ecosistema hacia esa especialización de negocios y hacia ese tipo de industrias, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos para entender más del ecosistema. Por favor. Gracias. Regresamos. Sin duda este tema del ecosistema creo que es muy interesante, es fascinante, ¿no? Porque precisamente es ahí donde está la salud de todo esto, etcétera, y la riqueza de un ecosistema, seguro, como todo ecosistema, es lo que permite el desarrollo. Cuéntanos un poco más, digamos, de los temas clave del proceso sí. Mencionaba Itzel, y creo que tiene razón, el ecosistema debe vivir por sí mismo, es una conexión de los participantes. Pero no debemos entender el ecosistema como un catálogo, como un listado de prestadores de servicios que apoyan al emprendedor como esta persona que requiere que la coacheen y la ayuden. Yo lo veo más como una conexión de nodos entre todos los participantes en accesos a la información y a la experiencia, tanto a nivel formal como a nivel informal, como a nivel de comunicación constante. Se ha estudiado qué sucede en los puntos de innovación más importantes del mundo, qué hace que Silicon Valley sea la cuna de la innovación a nivel mundial. Y por supuesto que tiene que ver con las universidades que juegan un rol importante, tiene que ver con los corporativos que se vinculan fuertemente a la innovación que sale de las universidades y a la ciencia que está surgiendo de ahí, tiene que ver con los fondos que están establecidos en esa zona. Pero se ha demostrado que lo más importante de esos ecosistemas es el acceso a la información y la comunicación informal de la información. Si yo soy un emprendedor, sentir la confianza de poderle platicar a otro emprendedor en un café, mira, me sucedió esto, estas son las técnicas que usé, así crecí, este proveedor me funcionó, este no. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en un ecosistema emprendedor. El emprendimiento siempre ha existido en México, pero esta fórmula anterior donde decía, pues estaré en el laboratorio de la escuela tal de la universidad, desarrollando mi propiedad intelectual que después sigilosamente llevaré a Limpia que me la registren y hasta que tenga mi papel iré en secreto a firmar acuerdos de confidencialidad para poder platicar mi brillante idea. Eso quedó atrás. Hoy en día es compartir información, es estar conectado al mercado y recibiendo información del mercado y de otras experiencias para maximizar las probabilidades de éxito. Eso se trata el ecosistema. Es un tema muy interesante. Me parece muy interesante además lo que estás mencionando, esto informal, digamos, sí, que a veces efectivamente, ¿no? Por lo menos los que estamos de fuera, como que no se piensa sí, la importancia de estas redes de relaciones, sí, etcétera. Pero la información es fundamental para qué invierto, cómo invierto, etcétera. Aquí, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a Endeavor, por ejemplo, que apoya, entendía a ciertas empresas, que las identifica, etcétera? ¿Cómo las identifica? ¿Cómo obtiene esa información? ¿Cómo trabaja, digamos, por ejemplo, en el desarrollo o en el apoyo al desarrollo de cierto tipo de actividades? Yo creo que como comenta Fernando, o sea, creo que el ecosistema en México ya está desarrollado.
tenemos un grupo de stakeholders en todo este ecosistema y las conexiones que hay entre ellos y esa información, como comenta Fernando, que sea de forma informal, es lo que nos hace a nosotros encontrar emprendedores. Muchas veces lo que vemos cuando analizamos de dónde vienen los emprendedores que quedan seleccionados en Endeavor y son reconocidos como emprendedores de alto impacto, la mayor cantidad que tiene mayor éxito son esos emprendedores que vienen por recomendación de la propia red, porque son, como comenta Fernando, los mentores de manera informal conocen a un emprendedor, saben qué características busca Endeavor, informalmente tienen esos encuentros y los recomiendan. O otro emprendedor que está en su industria, a lo mejor en la misma industria, nos recomienda a ese emprendedor porque sabe que puede llegar a ser emprendedor Endeavor. Y esto siento que es parte del dinamismo informal. También hacemos mucha búsqueda proactiva, tanto en medios, en noticias, en diferentes publicaciones que salen diariamente. También buscamos por ahí emprendedores y los entrevistamos para ver el perfil que tienen. Y por ejemplo, digamos, ¿cuáles serían candidatos ideales? Digamos, ¿qué encuentran en ellos? El producto que proponen, qué sé yo, o lo que tienen, o digamos, ¿cuáles serían los datos de alguien porque entiendo que lo que estás comentando son promesas, ¿no? Son gente que promete, o son proyectos que prometen, o son empresas que prometen, ¿no? O sea, digamos que son emprendedores que encontrado en la tecnología algún componente para hacer algún diferenciador, ¿no? Y eso les ha permitido crecer. Y estos emprendedores, las características que tienen, nosotros buscamos emprendedores que ya tienen ventas, que probablemente ya lograron una primera etapa de inversión a través de familiares, amigos, recursos propios, y esos emprendedores que ya están en esa etapa, que tienen ventas en promedio de $1,5 millones a 3, son más o menos el perfil de los emprendedores que buscamos porque creemos que podemos agregar mucho valor para ayudarlos a crecer. Son empresas que llamamos como scale-ups. No son tanto emprendedores en etapas iniciales porque eso se los dejamos justo aparte del ecosistema, que es la fase de incubación. Nosotros vemos empresas que ya están en marcha, que ya tienen ventas y que nosotros podemos agregar valor para ayudarlos a escalar y a llegar al siguiente nivel. ¿Y cómo funciona la incubación? La incubación, bueno, es que justamente, como decía Fernando, ya cada uno de estos componentes y de estas conexiones ya sabe cuál es su rol o lo va descubriendo, ¿no? Entonces, Endeavor tiene muy bien definido en qué etapa entra a apoyar a las empresas. La incubación es la etapa inicial, es la etapa en donde tú llegas con una idea y a lo mejor no la traes tan aterrizada y entonces tienes que ponerla en papel y lápiz, digo, ya no con este tema de hacer el plan de negocios inmenso que se hacía hace unos años, al menos cuando yo estaba en la universidad, sino ya es algo muy, muy estratégico para que entonces tú a partir de ahí puedas fundar una startup. Sin embargo, Fernando ahí también es especialista porque ha sido cofundador de una incubadora muy exitosa, entonces me gustaría que te lo platicara. Bueno que nos cuente. Claro. Los procesos de incubación de alto impacto han cambiado mucho en los últimos años y tienen que ver con este acercamiento al mercado. Ese es el gran diferenciador. No buscamos a alguien que llegue con una solución en busca de un problema, con una tecnología en busca de una implementación. Lo que buscamos es emprendedores o ideas que hayan identificado una necesidad en el mercado, un problema a resolver, y trabajarán en el proceso de incubación en encontrarle un modelo de negocio a esa idea. ¿Qué significa? Una forma en la que puedan crear y capturar valor a partir de esa idea. Crearle valor al consumidor final y capturar valor para que sea una empresa sustentable. Y hay un componente de negocios real que debemos cuidar en el proceso de incubación. Entonces, normalmente son metodologías que van ayudando al emprendedor a encontrar las respuestas que van haciendo que encuentre el modelo de negocios, que le dé forma y si está bien implementada, que logre lo que se llama una propuesta un producto mínimo viable, una propuesta de valor ejecutada en el mercado. De nuevo, no es un ejercicio teórico, no vamos a escribir papeles, vamos a tener un producto en el mercado vendiendo. ¿Para qué? Para que el mercado mismo nos dé retroalimentación, que el consumidor nos diga qué encuentra atractivo y qué no de la propuesta que estamos haciendo y si realmente resuelve un problema. Y en la medida que encontramos esa solución y le hacemos los ajustes a la propuesta en el mercado, vamos a tener muchísima información de nuestro buen fit con él. Afinamos la propuesta de valor y una vez que tenemos eso, entonces sí, es buen momento para salir, por un lado, a levantar dinero y por otro lado, a procesos de aceleración de esas ventas. Muy bien. A ver, algunos ejemplos. ¿Se pueden conocer casos así que son interesantes?
singulares o novedosos o simplemente exitosos? Claro que sí, algunos de Endeavor, después yo cuento algunos. Sí, si quieren les platico en particular, ahorita está muy de auge el fintech, tenemos un portafolio importante de emprendedores que están en este sector y un caso claro y que me gusta mucho es Cubo Financiero, es una empresa que está cumpliendo 5 años y en estos 5 años ha logrado consolidar un modelo diferente o disruptivo, que es el tener a través de una plataforma que se puede determinar como crowdfunding, son préstamos en línea en donde junta a los proyectos que necesitan necesidad de capital, principalmente microcréditos, y estas iniciativas donde hay inversionistas que quieren colocar su capital. Entonces él hace a través de un algoritmo y una evaluación de estos proyectos, los pone en contacto con estos inversionistas y a través de una plataforma en línea pueden interactuar y ha colocado más de 9.500 proyectos y tiene más de 900 inversionistas. Muy interesante. ¿Y otro proyecto? Te voy a contar un caso que fue nuestro primer caso tanto de incubación como de inversión que se llama Carrot. Carrot es una empresa de autos compartidos. La idea es, tenemos un gran problema de transporte en la Ciudad de México por el exceso de coches. ¿Qué sucedería si los coches, en vez de que sean una propiedad, sean simplemente acceso a ellos? Pongamos coches a disposición de la gente que está inscrita en el programa, de forma que solo uses un coche cuando lo necesites sin tener todos los gastos. Cuando alguien es dueño de su coche, 98% del tiempo el coche está amortizándose parado, ¿de acuerdo? Entonces podemos usar los activos de una forma más eficiente, de forma que mucha gente los use. Lanzamos con una flotilla que creció, dominamos la Ciudad de México y ahora estamos migrando, porque el emprendedor tiene que reinventarse todo el tiempo, estamos migrando a un programa que llamamos Carrot Share, en donde cualquier persona puede poner en la plataforma su coche. Resulta que tengo con mi esposo un segundo coche que no usamos mucho, lo ponemos en la plataforma, que se rente, gano dinero con él. Y eso, por cada coche de autos compartidos que está en circulación, se quitan de circulación 16 autos propios. Okay. Entonces el efecto en resolver el problema del transporte en México es brutal. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de tecnología, a través de accesos para la apertura de los coches y controles, a través de aplicaciones de geolocalización para saber dónde están. Ese es el tipo de cosas que están transformando, que por supuesto usan tecnología, pero más importante, parten del problema. ¿Cómo resolvemos el problema de transporte en es ciudad? La gente que compra o que adquiere ese servicio, ¿lo maneja o no, sí, no es tipo Uber? No, lo manejas. Tú tienes una aplicación y dices, ahora estoy saliendo, necesito un coche. Porque hoy voy a tener un día complicado, porque tengo que ir a Toluca, porque tengo que dar varias vueltas y la verdad es que o el transporte público o un taxi no me van a funcionar. Perfecto, ¿dónde está? Abres la aplicación, ¿dónde está? Hay uno a 3 cuadras, lo aparto, llego al coche, pico un botón, se abre el coche, están las llaves adentro, lo uso, lo regreso y la aplicación sola me cobra por el tiempo que lo use. Ese es el tipo de nuevos servicios que estamos viendo en el mercado que van a transformar la forma en la que consumimos bienes y servicios y que están ligados principalmente al uso de smartphones. Son empresas que se desarrollaron completamente 100% en México. En México, muy interesante. ¿Y algún otro ejemplo? Bueno, pues es que mira, el INADEM ha apoyado tanto a Carrot como a Cubo Financiero, ¿no? Pero con nosotros llegan soluciones que utilizan la tecnología al 100%, como temas de marketplace como Kichin, que es una plataforma en donde se les ayuda a crear su tienda en línea a las empresas y les facilita todo el proceso de logística detrás para atender un e-commerce profesional, ¿no? Tenemos Gresmex, que justo también lo compartimos ahí con Endeavor, donde desarrollaron una molécula que ataca y que es una empresa reconocida por la ONU, de hecho, que ataca todas las bacterias y los virus que existen y que ha desarrollado una línea de productos específicamente para eso, que cuenta con una patente internacional, ¿no? Entonces, los proyectos que apoya el INADEM abarcan todo el espectro. Te puedo hablar desde un programa de incubación en línea de gente que pone su papelería, pone su panadería, hasta, por ejemplo, la gente de Gresmex, o proyectos de reactivación económica que lo que buscan es desarrollar toda una cadena de proveeduría alrededor de una empresa grande, ¿no? Es fascinante, ¿eh? La verdad es que además es una visión que normalmente, por lo menos los que no estamos metidos, no se tiene, ¿no? Y yo lamento que ya se nos acabó el tiempo, porque creo que es una información que mucha gente debe conocer de lo que se está haciendo, de cómo se están haciendo los negocios, de cómo, sobre todo jóvenes, supongo, ¿no? Que son básicamente jóvenes, están innovando y cómo la innovación hoy está revolucionando nuestra economía, porque esa es en realidad lo que estamos viendo. Pues muchísimas gracias y espero volverlos a ver aquí. Claro que sí. Gracias, Claro que sí. Gracias por estar aquí.